Mi mamá bromeó diciendo que yo era la prueba de que los anticonceptivos no eran efectivos. Así que huí. 6 años después, sus vidas se arruinaron y buscaron a su error para que lo salvara. Desde muy joven, supe que no era el favorito de mi familia. En cambio, mi hermano Pedro era el niño de oro, con calificaciones sobresalientes y una chaqueta universitaria, todo el paquete. Yo estaba tranquilo durante la cena, cuando escuché a mi madre decir lo siguiente. ¿Qué sucede cuando confías en los condones baratos de la marca de farmacia? El resultado es mi hijo, Ángel. Es hilarante, ¿verdad? Ella había estado haciendo esa estúpida broma desde que tenía unos 8 años. Al crecer, asumí que era común que tu madre te usara como un bufón. No tuve más opción que adaptarme a sus burlas. Aprendí la habilidad de sonreír a través de los ataques venenosos de mi madre. Cuando la gente me preguntaba qué quería ser cuando creciera, decía un error de inmediato, porque así me llamaba mi padre después de 3 cervezas. La gente creía que era un niño chistoso. Pero hoy en día, me doy cuenta que no lo era, solamente repetía las palabras de mi padre. La noche en que mi vida cambió por completo, fue cuando mi madre invitó a sus colegas de trabajo. Estos no eran simples colegas, eran gente adinerada y de alto estatus. Mi madre había estado tratando ansiosamente de unirse a ese grupo adinerado durante años. Nuestra casa no era elegante, pero mamá se volvió loca comprando accesorios elegantes, decía que esta cena tiene que ser perfecta. A papá se le ordenó usar su única camisa abotonada aceptable y, por el amor de Dios, no beber más de 5 cervezas. Pedro recibió la charla impresionante. Yo no recibí nada. Esa debería haber sido mi primera indicación, ni siquiera un por favor no me avergüences. La noche comenzó conmigo haciendo de mozo, para que Ángel pudiera ser útil por una vez. Pasé aperitivos mientras mamá nos contaba sobre las perspectivas de becas de béisbol de Pedro. Papá logró mantener la calma durante la primera hora, tomando sus bebidas y asintiendo con la cabeza a intervalos aceptables. En cambio yo, era invisible. Entonces alguien preguntó sobre planificación familiar o algo así. Una señora con uno de esos cortes de pelo de quiero hablar con el gerente, mencionó lo costosos que son los niños en estos días. Fue entonces cuando ocurrió. Mi madre, con 4 copas de vino blanco encima, me dio esa expresión que conocía muy bien. Una expresión realmente chispeante. Me señaló directamente mientras recogía tazas vacías. En los preservativos dice que el control de protección es solo del 99% de efectividad. Para mi mala suerte, mi hijo Ángel es el 1%. Todos se rieron. Incluso mi padre, que normalmente solo existe en estas situaciones, estalló en una carcajada como si fuera la cosa más divertida que jamás había escuchado. Me quedé allí agarrando vasos sucios, mientras todos se reían del hecho de que nunca tuve la intención de existir. Pedro no se reía. Miró su plato como si quisiera desaparecer. Al menos una persona en esa sala tuvo la dignidad de sentir vergüenza. La parte más difícil fue que mi madre aún no había terminado. Ya teníamos a nuestro hijo perfecto, que es Pedro. Y a Ángel, lo llamamos el error familiar. Y seguían riéndose del mal chiste de mi madre. El supervisor de mi padre, exclamó. Creo que esto va a dejar un trauma psicológico al muchacho. No tiré los vasos. No grité. Simplemente los coloqué con cuidado sobre la mesa y subí a mi habitación. Nadie se dio cuenta. El tema ya había cambiado a las vacaciones de alguien en Cancún. Me senté en mi cama y algo dentro de mí simplemente se apagó. Vacié mi mochila escolar de libros de texto. ¿Quién necesita trigonometría cuando estás a punto de quedarte sin hogar, verdad? Empaqué lo esencial, un par de camisetas, jeans, ropa interior, un cepillo de dientes, los $40 de mi abuela, que me dio en mi cumpleaños. El cargador de mi teléfono y las barras de emergencia que guardaba en caso de que mi padre se olvidara de ir a comprar comida. Pedro apareció cuando estaba empacando. No dijo mucho. Él lo sabía. Probablemente lo vio venir antes que yo. Me dio $120 de sus propios ahorros, y su teléfono viejo que aún funcionaba, lo bueno es que no estaba vinculado a los celulares de nuestros padres.
Pedro dijo que le cargaría $20 en minutos prepagos para el día siguiente. Ni siquiera se darán cuenta de que te has ido hasta mañana por la tarde. Lo que dijo mi hermano casi me derrumbó, pero tenía que ser fuerte. Alisté todas mis cosas y me metí en la cama para enfrentar otro día como el error familiar. Tuve que esperar hasta la medianoche, cuando la casa estaba en silencio. Mamá y papá se habían quedado dormidos después de beber sus botellas individuales de vino y whisky. Pedro dejó la luz de su escritorio encendida. Nuestra vieja señal de cuando éramos jóvenes, mientras uno de nosotros se colaba en la cocina en busca de golosinas. Todo estaba claro. No dejé una nota. ¿Qué querías que dijera? Gracias por hacerme sentir como un crecimiento canceroso en tu familia perfecta durante 16 años. La noche era gélida, vibraciones de finales de octubre, no tenía a dónde ir, pero me sentía mejor que quedarme en esa casa. Caminé hasta llegar al McDonald's abierto las 24 horas y usé su Wi-Fi para planificar mi próximo movimiento. Terminé tomando el autobús a la siguiente ciudad. No demasiado lejos, pero lo suficiente para alejarme de mis padres. La primera semana fue difícil, dormí 2 noches en la terminal de autobuses. Luego encontré un refugio para jóvenes. Me dejaron quedarme durante 2 semanas, mientras conseguía un trabajo lavando platos en un café sospechoso, al que no le importaba que fuera menor de edad. Todo lo que importaba era que el pago se hiciera en efectivo. Pedro se comunicó conmigo utilizando una dirección de correo electrónico desechable que configuramos. Afirmó que, cuando mi madre me denunció como desaparecido, lloró por las cámaras. Luego se quejó de lo dramático que era cada vez que la policía se iba. Mi padre se emborrachó, y dijo que ese error familiar volvería cuando tuviera suficiente hambre. Yo lo tenía bien en claro, no iba a volver. No cuando el hambre hizo que mi estómago se retorciera en nudos. No cuando me quedé en un refugio lleno de gente gritando mientras dormía. No cuando llegó diciembre y todavía no tenía un abrigo adecuado. A los 2 meses conocí a Julio. Me atrapó dormido en la sala de descanso del restaurante, mientras se suponía que debía lavar los platos. En lugar de despedirme, me preguntó por qué estaba ausente de la escuela. Terminé contándole todo mientras lavaba los platos. Resultó que Julio también era su propio error familiar, diferentes detalles, pero el mismo sabor a basura. Hizo arreglos para que trabajara en proyectos de reparación, inicialmente sin contrato, luego legalmente una vez que recibí mi diploma de preparatoria a los 17 años. Incluso me permitió quedarme en su sofá hasta que pudiera pagar el estudio más miserable del mundo. Esos primeros 2 años fueron un revoltijo de días de 12 horas, ramen instantáneo y quedarme dormido con tutoriales de YouTube, sobre impuestos y puntajes de crédito mientras usaba Wi-Fi gratis. No había vida social porque no había tiempo. Solo trabajar, ahorrar y sobrevivir. Pedro se graduó y asistió a la universidad a 3 estados de distancia. Fue una decisión inteligente. Todavía enviamos correos electrónicos, pero con menos frecuencia. Él estaba viviendo su vida, pero yo estaba empezando de cero. En el 3er año, comencé a sentirme casi humano nuevamente. Tenía mi propio lugar sin un moho. Comencé a tomar clases de colegio comunitario en línea, incluso tuve algunas citas de Tinder que no fueron catástrofes totales. Mis padres entendieron que no volvería alrededor del 5.º mes. Presentaron un informe de persona desaparecida, pero no llegó a ninguna parte, porque estaba trabajando y pagando gastos bajo mi nombre legal. Pedro me informó que habían convertido mi habitación en un gimnasio en casa para mi cumpleaños número 17. Papá recibió mi colección de tarjetas de béisbol, que en realidad valía algo. Mamá informó a los vecinos que asistía a un internado especial para niños problemáticos. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no se trataba solo de irme. Se trataba de convertirme en alguien de quien se arrepintieran de haber perdido, alguien que les hiciera darse cuenta de lo que habían desperdiciado. Dejé de estar furioso todo el tiempo. La ira quema las calorías que necesitas para escalar. En cambio, me volví frío y calculador, viendo el dinero no solo como un medio de existencia, sino también como una fuente de poder. Cada pago,
cada programa en línea y cada nueva habilidad que aprendí, fueron construyendo un muro entre el hombre que soy y el niño que fui, aquel que sostenía vasos sucios mientras todos se reían. Actualización 1. Han pasado 6 años, tengo 22 años. Tengo mi propia casa, mi propia vida y mi propio grupo de personas cuidadosamente seleccionadas que realmente se preocupan. Pedro es la única persona que sabe dónde estoy. Y juró guardar el secreto, al menos hasta la semana pasada, cuando me llamó para advertirme que nuestros padres están buscando algo. El Banco del Karma finalmente está reclamando su deuda. Y ellos no tenían ni idea de que yo sería el agente de cobranzas. Daré una pequeña retroalimentación. Los primeros 2 años después de irme, fueron principalmente en modo de supervivencia, trabajando turnos adicionales, comiendo ramen barato y durmiendo en un colchón que encontré cerca del contenedor de basura. No me juzguen, lo limpié a fondo con Clorox. Revisaba mi correo electrónico en la biblioteca pública y Pedro me daba actualizaciones sobre la situación del hogar. Mamá y papá aparentemente me buscaron durante 3 semanas. Y al buscar me refiero a que mamá publicó un par de actualizaciones dramáticas en Facebook con mi foto de la escuela, provocando su dosis diaria de respuestas de compasión. Papá llamó a 2 de mis compañeros de escuela. Este fue el alcance de su búsqueda de su hijo desaparecido. Qué increíbles padres que tengo, ¿verdad? Pedro me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de la publicación de Facebook de mi madre, proclamando que habían renovado mi habitación para convertirla en el gimnasio de sus sueños. Su publicación decía, hacer limonada con los limones de la vida. Bendita mamá en forma de trofeo que tengo. Esa publicación tuvo más participación que las que criticaban mi ausencia. Para el 3er año, había ahorrado lo suficiente para las clases de la universidad comunitaria. No del tipo elegante en persona, sino de los económicos en línea que haces después de un largo día de trabajo. Mi espalda sufría por encorvarme sobre una computadora portátil en el mostrador de mi cocina, que también era una puerta entre 2 cajas de leche. Pero el dolor se sentía diferente. El dolor tenía un propósito. Estudié negocios y finanzas, no porque estuviera interesado en las hojas de cálculo, sino porque estaba aprendiendo que el dinero es solo matemáticas y a las matemáticas no les importa si te desean o no. Fue entonces cuando conocí a Milena a través de un grupo de estudio en línea. Ella se puso en contacto conmigo en privado, después de que ajusté su fórmula de Excel para un proyecto colaborativo. Comenzamos a chatear por video sobre tareas y luego pasamos a otros temas. Era tan brillante como el diablo, estudiando para su certificación paralegal mientras trabajaba en un bufete de abogados. La primera vez que nos conocimos en persona, fue en una lúgubre cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos. Estaba ansioso como el infierno, usando mi única camisa decente, que todavía tenía una pequeña mancha de salsa que había tratado de disimular con un bolígrafo. Llegó con el cabello recogido, en un moño descuidado, anteojos y una sonrisa que me hizo olvidar ser el error familiar durante las 3 horas completas. Le conté todo esa noche. Esperaba que corriera. En cambio, recibí una expresión más fría en lugar de una de lástima. Me contó sobre su propia madre venenosa, que la usó como un saco de boxeo emocional. Éramos el mismo tipo de destrucción, solo que en diferentes situaciones. Milena alteró mi perspectiva. Yo veía supervivencia, pero ella vio una oportunidad. Mientras comíamos comida para llevar en mi piso, señalaba los listados de propiedades y decía cosas como, el valor de ese edificio está mal, según el patrón de crecimiento del vecindario. Pedro, por otro lado, me mantenía al día en el frente interno. La bebida de papá había empeorado cuando lo despidieron. El avance social de mamá llegó a su fin cuando sus amigos adinerados se enteraron de que no podía permitirse el lujo de mantenerse al día. La deuda de su tarjeta de crédito se estaba acumulando. Habían refinanciado la casa 2 veces. Pedro se graduó y se mudó para seguir una carrera. Joven inteligente, él era la única persona que sabía en qué ciudad vivía, pero no mi dirección precisa. Teníamos un sistema de emergencia. Si alguna vez enviaba un mensaje de texto con una calavera, indicaba que nuestros padres sabían dónde estaba. El 4.º año fue cuando comencé a mejorar realmente.
Me ascendieron 2 veces en el trabajo. Me mudé a un apartamento donde mis vecinos no gritaban a las 3 de la mañana. Comencé a desarrollar crédito con una tarjeta asegurada, los pequeños éxitos se sentían enormes. Desarrollé una obsesión con los subreddits de finanzas personales y los canales de YouTube. Aprendí sobre cuentas de inversión, interés compuesto y desarrollo de crédito. Cada centavo que ahorraba parecía otro ladrillo en la pared que me impedía volver a necesitar de mis padres. Milena se mudó conmigo al comienzo del 5º año. Nuestra casa no era extravagante, solo una habitación con electrodomésticos que funcionaban y una ducha que no se enfriaba, pero era nuestra. Nos sentábamos en nuestro sofá de segunda mano, comiendo piqueos y planeábamos nuestro dinero de la forma en que algunas parejas planean bodas. Pedro activó el primer explosivo, llamó en lugar de enviar mensajes de texto, lo que inmediatamente activó las alarmas. Papá había perdido la casa. No de inmediato, estaban en preejecución, pero el banco se acercaba. Años de refinanciamiento, pagos atrasados, y las aspiraciones empresariales de papá, finalmente los habían alcanzado. Tenían 90 días antes del desalojo. Y entonces recordaron que tenían otro hijo. Mamá comenzó a compartir fotos mías de bebé en Facebook, diciendo: Extraño a mi bebé todos los días. Por favor, comparte para ayudarnos a encontrar a Ángel. Estas eran las mismas fotos que no se molestó en subir cuando me perdí. Los comentarios fueron oro puro, pensé que estaba en un internado. ¿No dijiste que se unió al ejército? Papá supuestamente se unió a ciertos grupos de Facebook para padres de niños con problemas. Comenzó a retratarse a sí mismo como un padre angustiado, desesperado por volver a conectarse. Pedro afirmó que había estado sobrio durante unas 3 semanas antes de volver a beber. Vi todo esto desde lejos, siguiendo las publicaciones de Pedro y espiando sus cuentas de redes sociales. Algo frío se estaba desarrollando dentro de mí. No solo furia, sino algo más deliberado. Milena se dio cuenta. Estábamos cenando y ella notaba que miraba a la nada. No trató de convencerme de mis planes, en cambio, ayudó a mejorarlos. Había estado ahorrando e invirtiendo activamente, viviendo por debajo de mis posibilidades y desarrollando una cartera. No tenía mucho dinero, pero era lo suficiente para hacer algunos movimientos. Milena usó su experiencia paralegal para ayudarme a comprender los aspectos legales. Fue entonces cuando ideamos el plan. Llamé al banco que manejaba la hipoteca de mis padres, asumí un nombre falso, y creé una empresa que me serviría de escudo. Indiqué que estaba interesado en comprar propiedades en dificultades en esa área. E hice una oferta por su préstamo específico. A los bancos no les importa quién compre su deuda, siempre que se les pague. Después de 3 semanas y una montaña de papeleo, era dueño de la hipoteca de mis padres. No se habían dado cuenta, pero de repente me debían dinero por el techo sobre sus cabezas. No ejecuté la hipoteca de inmediato. Quería esperar hasta que me encontraran y suplicaran ayuda, sin saber que tenía su futuro financiero en mis manos. Milena lo etiquetó como karma. Yo lo llamé como ajustar cuentas. Mientras tanto, la cruzada desesperada de mamá en las redes sociales para encontrarme ganó fuerza. Algunos grupos locales de Facebook en su área compartieron sus publicaciones. A la gente le gusta escuchar una bonita historia de reunión familiar, especialmente cuando no conocen la realidad. El error ocurrió hace 6 meses. Pedro nos visitó durante el fin de semana. Compartió una historia de Instagram de nosotros en un restaurante local con una pintura distintiva en el fondo que gritaba nuestra ciudad. Se lo quitó después de 10 minutos, pero mamá ya lo había visto. El texto comenzó a llegar. Pedro me dio su teléfono, que contenía 27 mensajes de texto no leídos de mamá. Todas variaciones de, ¿ese es Ángel? ¿Y dónde estás? Pedro envió el mensaje de emergencia de la calavera esa noche. ¿Cuáles eran las posibilidades de que me descubrieran en una metrópolis de 2 millones de personas, a partir de un solo mural? Cuando estás desesperado, parece ser bastante efectivo. Pedro llamó hace 2 semanas para decir que mamá se había unido a todos los grupos de Facebook en nuestra ciudad. Publicó mi foto de la escuela secundaria en todas partes, la publicación decía,
buscando a mi hijo y alguna historia vieja y gastada sobre cómo estábamos muy separados. Luego, la semana pasada, mi vecino al otro lado del pasillo comentó que alguien había estado preguntando por mí. Me mostró una captura de pantalla. Era mi madre, de alguna manera, había descubierto la página de la comunidad de nuestro complejo de apartamentos y estaba enviando mensajes a los residentes. Cambié nuestras cerraduras ese día. Una parte de mí quería huir y empezar de nuevo en otro lugar, pero Milena me recordó que ahora soy dueño de su casa. Tenía todas las cartas y era hora de jugarlas. Hace 3 días ocurrió lo inimaginable. Estaba trabajando desde casa cuando sonó el timbre. Revisé las imágenes de la cámara de seguridad en mi teléfono. Gracias a Dios por la tecnología. Allí estaban, mamá y papá estaban en mi puerta, luciendo mucho mayores y más desesperados de lo que recordaba. Papá había perdido peso. Mamá lo había ganado. Ambos parecían haber estado despiertos durante días. Papá se movía de un pie a otro como si necesitara un trago. Mamá agarraba su bolso como si tuviera su última pizca de dignidad. No respondí. Los vi presionar el timbre 3 veces más. Finalmente dejaron un mensaje escrito a mano implorándome que me pusiera en contacto con ellos por una situación familiar urgente. Pedro llamó esa noche para confirmar lo que ya sabía, venían a hablar de la casa. Necesitaban dinero, necesitaban que su error los ayudara. Pasé los siguientes 2 días preparándome con Milena, reuniendo documentos y practicando lo que diría, cómo sería frío y cómo no les daría la alegría de ver al niño herido que habían abandonado. Ayer por la mañana, el timbre volvió a sonar. La cámara mostraba las mismas caras ansiosas. Esta vez, los enfrenté. 6 años de silencio estaban a punto de romperse, y no tenían idea de lo que les esperaba afuera de mi puerta. Se rieron del error, pero ahora el error era dueño de su casa. Y los recuerdos no son las únicas deudas que acumulan intereses. Actualización 2. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. No por terror, sino por consumir 3 bebidas energéticas con el estómago vacío. Esa extraña sensación eléctrica en la que tu cuerpo no puede decir si está excitado o sufriendo un ataque de pánico. Había estado planeando este momento en mi imaginación durante años, ensayando lo que diría y practicando mis expresiones faciales en el espejo del baño como un maníaco. Pero cuando llegó el golpe, todos esos discursos practicados se evaporaron. Milena me tomó la mano antes de entrar en nuestra habitación. Habíamos acordado que inicialmente se mantendría fuera de la vista. La primera ronda éramos solo ellos y yo. Abrir esa puerta parecía extraño, como esos sueños en los que estás de vuelta en la escuela secundaria en ropa interior, pero yo estaba completamente vestido y ellos eran los expuestos. Mamá parecía pequeña, su cabello estaba lleno de canas. El bolso de lujo había desaparecido, reemplazado por algo de una tienda de gangas. Papá había envejecido 15 años en 6. La hinchazón del alcohol había desaparecido, pero también todo lo demás. Su rostro parecía hundido hacia adentro, con la piel colgando donde solía estar la inflamación. El silencio duró 10 segundos, esos segundos eran muy incómodos. Hasta que mi madre hizo un extraño sonido de tos e intentó abrazarme. Di un paso atrás. El rechazo la golpeó como un balde de agua fría. Papá simplemente se quedó mirando. Su mirada recorrió nuestro apartamento, contemplando los bonitos muebles y el televisor inteligente, prueba de que su error no fue a vivir en la tierra. Mamá comenzó a llorar al instante, que era exactamente lo que esperaba. La manipulación emocional fue su primer lenguaje. Papá trató de mantenerse sereno, preguntando si podían entrar a discutir. Los dejé pasar sin ofrecerles refrigerios, ni sillas. Los obligué a quedarse de pie en mi sala, como vendedores no invitados. Mamá no paraba de repetir que no podía creer que me hubieran encontrado, que ella nunca había dejado de buscar. Decía que se preguntaba si yo estaba a salvo y que había llorado tantas noches hasta quedarse dormida. Papá solo asentía sin decir nada. Ninguno mencionó el gimnasio en casa, que solía ser mi habitación. Es curioso cómo esos detalles se te escapan de la mente cuando los necesitas. Finalmente pregunté por qué estaban aquí. No de qué querían hablar,
sino por qué todavía estaban en mi casa después de 6 años. La fachada se agrietó al instante. Las lágrimas falsas de mamá llegaron a su fin en medio de un sollozo. Los hombros de papá cayeron aún más. Intercambiaron una mirada que reconocí de la infancia, la que compartieron cuando les negaron la tarjeta de crédito en el supermercado. Fue entonces cuando salió a la luz la verdad. Estaban perdiendo su casa, el banco estaba ejecutando la hipoteca. Lo habían intentado todo, modificaciones de préstamos, refinanciamiento e incluso una pollada que generó $87 de familiares que estaban hartos de sus problemas financieros. Necesitaban un lugar para quedarse, necesitaban dinero, necesitaban a su error. Me pregunté, ¿por qué no se habían acercado a Pedro en busca de ayuda? Comenzó el cambio incómodo. Resulta que ya lo habían hecho. Pedro les dio $3,000 hace 6 meses, dinero que no podía pagar como recién graduado con préstamos estudiantiles. Lo habían gastado en semanas y regresaron por más. Pedro finalmente había establecido límites, por lo que habían descubierto su plan de respaldo. La parte más extraña fue verlos pasar de desesperados a calculadores frente a mí. La mirada de mamá continuó revoloteando, fijando inconscientemente el precio de mis muebles. Papá me hizo preguntas casuales sobre mi trabajo y salario. Estaban evaluando lo que podían extraer de mí, les informé que necesitaba tiempo para considerarlo. Mamá presionó rápidamente, alegando que solo tenían 2 semanas hasta el desalojo. Papá dijo que necesitarían al menos $10,000 para obtener una nueva casa, además de asistencia con el depósito. El número creció a medida que hablaban. Después de 20 minutos, les mostré y prometí llamar al día siguiente. Mamá trató de culparme por no abrazarla para despedirme. Papá trató de fingir que todo era normal, como si no hubieran dejado sin hogar a un joven de 16 años, y luego lo ignoró durante años. En el momento en que se fueron, tuve un mini colapso en la cocina. Milena me descubrió sentado en el suelo, riendo y sollozando al mismo tiempo. No es mi momento de mayor orgullo. Ella no trató de remediar las cosas. Simplemente se sentó a mi lado y esperó. Esa noche, finalizamos nuestro plan. Al día siguiente, los llamé y los invité a cenar, no en nuestra casa, sino en un restaurante de gama media donde había alquilado una habitación privada. Aceptaron sospechosamente rápido. Cuando llegaron, me descubrieron no solo a mí, sino también a Milena, Pedro, que habían venido esta mañana, y a Julio, mi familia genuina, las personas que habían estado allí cuando más los necesitaba. La expresión de mamá cuando se enteró de que no era una entrega privada de efectivo no tenía precio. Papá parecía querer pedir un whisky doble, pero no estaba seguro de si yo estaba pagando. Antes de comenzar, dejé que todos tomaran asiento y pidieran refrigerios. Luego, les informé que sabía sobre su situación hipotecaria. Sus expresiones cambiaron de confusión a esperanza. Lo confundieron con una oferta de ayuda. En cambio, puse una carpeta sobre la mesa. Los registros hipotecarios revelaron que yo, a través de mi empresa, ahora era dueño de su deuda. Su casa era técnicamente de mi propiedad. Vi el rostro de mi madre y estaba pálida, en cambio papá se puso rojo. Pedro ocultó una sonrisa mientras miraba su vaso de agua. Milena los examinó con una mirada fría y analítica. Con calma y claridad dije que tenía opciones. Podría ejecutar la hipoteca de inmediato, o podría proporcionar un plan de pago que no pudieran pagar razonablemente. Puedo permitirles permanecer como inquilinos en términos estrictos. Aquí está el truco, podría cederles la casa libre y clara si cumplían con criterios específicos. El primer requisito era que admitieran abiertamente cómo me habían tratado, no solo a una familia, sino a sus amigos, vecinos y a todos. Las mismas personas que se rieron de la broma del 1% necesitaban saber qué ocurrió después. En segundo lugar, irían a terapia familiar conmigo y con Pedro, no para reparar nuestra relación, sino para poder escuchar de un testigo competente cómo sus acciones habían dañado a sus hijos. En tercer lugar, firmarían un acuerdo legalmente ejecutable, prometiendo no volver a pedirme ayuda financiera. Mamá comenzó a llorar de verdad esta vez. No hay audiencia para actuar, solo una conmoción genuina.
Papá miró los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Pedro finalmente se atrevió a hablar. Les dijo a nuestros padres que debían estar agradecidos de lo que yo ofrecía, porque era más que justo después de todo lo que me habían hecho. Les recordó que me había visto crecer de la nada, mientras ellos me reemplazaban con equipos de ejercicio. La cena fue horrible. Mamá alternaba entre la furia defensiva y las lágrimas manipuladoras. Papá básicamente se quedó asombrado, excepto por un momento en que me preguntó si había hecho esto únicamente para lastimarlos. Respondí lo hice solamente para equilibrar las cuentas. Me descartaste cuando no tenía ningún valor para ti. Ahora quieres tratarme como un cajero automático cuando necesitas algo. Así no es como funciona la familia. Se fueron sin aceptar mis términos. Les di 48 horas para decidir, y esos 2 días fueron extraños. Me sentía poderoso y, al mismo tiempo, vacío. Milena se aseguró de cuidarme, me ofrecía té que no bebía y se quedaba sentada a mi lado mientras yo miraba a un punto fijo. Pedro permaneció en nuestro sofá, sirviendo como amortiguador para las visitas inesperadas de los padres. Mis padres regresaron en la mañana de la fecha límite. Parecían derrotados, habían acordado mis términos. No porque se dieran cuenta de lo que habían hecho mal, sino porque no tenían otra opción. La documentación fue firmada con poco drama. Hice que el compañero de trabajo de Milena, que es notario, presenciara todo. Las secuelas han sido complejas. Hasta ahora, han mantenido su palabra, probablemente porque saben que todavía tengo copias de todo y puedo emprender acciones legales. Mamá emitió una larga disculpa en Facebook, que aún la convertía en la víctima. Papá ha llamado 2 veces, discusiones incómodas en las que parece estar tratando de averiguar si todavía estoy molesto. Pedro me abrazó con fuerza y me dijo: Estoy orgulloso de ti, hermano. Por fin mis padres se hicieron responsables del daño que te hicieron, algo que yo nunca tuve el valor de hacer. ¿Es esto venganza? Supongo, pero parece más una corrección. Imagina finalmente equilibrar una ecuación que ha sido incorrecta durante 22 años. ¿Soy feliz? No, precisamente. Satisfecho es un término mejor. La ira sigue ahí, pero ya no se siente como un agujero abrasador en mi pecho, sino como una cicatriz que finalmente se ha curado. Milena y yo, estábamos acostados en la cama discutiendo si deberíamos tener un cachorro o ahorrar para nuestra propia casa, cosas normales de pareja. Me preguntó si me arrepiento de lo que hice. Lo pensé durante mucho tiempo, estaba pensando en el chico de 16 años con $40 en su monedero. Reflexioné sobre todas las noches que había pasado hambre. Solía trabajar turnos dobles con fiebre, porque no tenía red de seguridad. Pero a pesar de todo, logré crear algo de la nada y me convertí en quien soy hoy. Encontré personas que realmente me valoran. Por eso, no me arrepiento. Ni de la partida, ni de la lucha, ni siquiera de la venganza. Al final, el error que ellos decían que era, se convirtió en la mejor decisión de mi vida.